saludar a esta hora a Carolina Ávila Nieto, doctora en comunicaciones, catedrática e investigadora, que se encuentra por la vía telemática acompañándonos en esta jornada Al Voto Ecuador, octubre de 2023. Así es un gusto recibirle vía telemática, doctora. Queremos saber cuáles son sus expectativas respecto a esta jornada electoral y cómo mira el desarrollo de estas primeras horas. Buenos días. Muchísimas gracias, un saludo muy cariñoso a ustedes y por supuesto a la audiencia desde Cuenca, donde me encuentro, pues muy pendientes, ¿no? Como creo que estamos todos y todas, a ver los resultados, a ver el desarrollo del día, a esperar, por supuesto, que la ciudadanía haya tenido sobre todo la oportunidad de hacer algo de reflexión en un proceso electoral que ha sido muy abrupto, no solamente por lo corto o lo largo que según las percepciones individuales se hayan sentido, ¿verdad? Pero sin duda muy abrupto, y lo que tal vez valga la pena recordar un día como este es qué fue lo que nos trajo al día de hoy, ¿no? ¿Qué fue lo que condujo al país a que, por ejemplo, un gobernante no pueda terminar un proceso y que tengamos que forzarnos vía muerte cruzada a estar nuevamente en las urnas por un periodo corto, un proceso corto que luego otra vez nos llamará nuevamente a las urnas en el 2025? ¿Qué es lo que al Ecuador le llevó a esta suerte de ir y venir, ¿no es cierto?, de papeleta en papeleta? ¿Por qué razón la clase política fracasa de esta manera y nos conduce de una y otra vez a estas mismas circunstancias? ¿Por qué es importante este tipo de reflexión? Porque es verdad que las campañas muchas de las veces entusiasman a partir de discursos y eslóganes y, quién sabe, elementos constitutivos de campaña como tal, del marketing electoral como tal, que podrán ser atractivos o novedosos, pero que no necesariamente nos llevan a una reflexión profunda, que es la que debería permitirnos un día como hoy tomar una decisión. ¿Cómo fue que nos trajo la política a un momento como este? Es importante tenerlo en mente previa a una decisión. ¿Cree que esos factores se han analizado? ¿La ciudadanía ha tenido tiempo de reflexionarlos? Tiempo ha tenido. Lo que pasa es que no se ha puesto en la agenda. Se ha puesto en la agenda principalmente la perspectiva de futuro, quizás, y se ha puesto en la agenda temas colaterales, como por ejemplo las circunstancias asociadas con el magnicidio de Villavicencio. Se ha puesto en agenda temas como asociados, por ejemplo, con la tabla del consumo que siguió, elementos que tienen que ver con líneas específicas de campaña. Inclusive el fenómeno del niño no se ha dado mayor profundidad a la propuesta de cada una de las candidaturas, salvo el vamos a enfrentarlo, pero no necesariamente en los cómo. Nos hemos preocupado desde la misma, y hay que hacer el mea culpa a la clase periodística a la cual yo también me pertenezco, nos hemos preocupado sobre las líneas, si tú quieres, grandes, ¿no es cierto?, pero no sobre los detalles. Y claramente no hemos puesto en la agenda la razón por la cual los ecuatorianos y ecuatorianas estamos hoy enfrentados nuevamente a un proceso electoral. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque solo cuando hay memoria se evita repetirlo. Caroline, yo quiero abordar el tema de la campaña electoral. Un hecho que nos ha llamado mucho la atención es que en estos últimos días, ya incluso dentro del silencio electoral, los grandes medios de comunicación, me refiero a Teleamazonas, de Coavisa, han emitido, yo diría campaña indirecta, quizás han emitido spots publicitarios del producto estrella del grupo Novoa, me refiero a Avena Quaker, impulsada por el luchador El Chito Vera, quien obviamente ha impulsado de manera directa la campaña de Daniel Noboa. Esto quizás refleja desesperación en el mencionado candidato y también qué se podría esperar por parte del Consejo Nacional Electoral. Yo, diremos, no quiero arriesgarme a tomar el rol de consultora o estratega política porque no es el mío, yo vengo de la academia.
pero sí sigo de cerca a estrategas que son muy cuidadosos, muy inteligentes, y les he leído en algunos casos, y es la necesidad de ser prudente en los días de espera, ¿no? Y la prudencia no necesariamente pasa por el silencio profundo, ¿no? El silencio electoral corresponde a lo que la ley dictamina, ¿verdad? El hecho de ya no hacer movilizaciones, activaciones de áreas, campaña como tal, pero, y por supuesto la publicidad electoral, a eso se refiere la ley. En las redes sociales la dinámica por lo general es otra. Sin embargo, cuando la gente se hace esta viveza, esta zapada, ¿no? Y sí, tal vez no es ilegal, pero no es ético. Entonces, las reflexiones de la gente que todavía está indecisa, que no es menor, un grupo de algunas encuestas incluso identifican 12%, que es el que en esta mañana y tarde tomarán ya la decisión y probablemente pondrán presidente o presidenta, precisamente son ellos los que están mucho más atentos a la escucha política, porque les toca tomar una decisión, la han retrasado hasta el último minuto. Y cuando este tipo de espacios y conversaciones se dan, así sean pequeños, así sean solo una burbuja tuitera, son elementos que molestan. Incluso en trending, en el Google Trends, es decir, en la búsqueda que la gente hace, la palabra Quaker, por ejemplo, estuvo en auge, así como también los paraísos fiscales. Es decir, son narrativas que de alguna manera le afectan a la candidatura de Noboa. Entonces sí me parece que es un contrasentido, si dicen que están con la ventaja que dice que tienen, arriesgar tanto en el fin de semana en donde hay que ser todavía más prudentes. Pero el ¿no? mensaje Porque además de que a los ecuatorianos les puede gustar el vivísimo, el que no hace la cosa de frente pero envía un mensaje subliminal, también es peligroso porque los ecuatorianos estamos tratando de salirnos precisamente de toda esta maraña en la que la clase política también pues nos ha traído y el último gobierno, ¿no? Que también en su momento ofreció el oro y el moro para el país, y tener la respuesta en 100 minutos y pues hemos visto de sobra de que no es así, de que realmente dirigir un país no es cuestión de discursos. Y es que ahí hay una suerte de canibalismo de quienes tienen esas prácticas o que las recomiendan a los políticos, porque al hacerlo, lo único que hacen es seguir lastimando la confianza que la población tiene en la clase política, que les va a llevar algún día a quedarse sin trabajo. O sea, un estratega está pensando en la próxima elección, pero no está pensando en la calidad de la sociedad, en la calidad de la democracia. Hace poco le leí a uno de los colegas que conozco aquí en Cuenca, inclusive diciendo, sí, es verdad, está rayando la línea gris de la ética, pero es una genialidad. O sea, no podemos alabar algo en lo que se sabe que está rayando la línea ética, por muy agresiva que sea la publicidad. Es importante cruzar las líneas rojas de lo ético para tenerlas en la vida y ponerlas como práctica. Entonces, por ejemplo, hay dos elementos de discusión ética que le afectan al actual candidato por este tipo de vivezas y mañoserías. Una, la de los paraísos fiscales del día viernes. Él habla de tener un programa de tributación muy eficiente, y resulta que hay un tema de evasión de impuestos asociados con los paraísos fiscales que de alguna manera le atañe por desconocimiento o no. Entonces le afecta. Ese día viernes estuvo en todas las redes el tema, estuvo en el Google Trends, quiera que no, la gente se informó de la situación que está pasando detrás de él. Si él llega a ser presidente ahora a las 5 de la tarde, créase que el Congreso va a tener los votos, esta vez la Asamblea Nacional, para poder hacer una comisión de investigación y de repente inclusive sancionar. ¿Y quién va entonces a ejercer la presidencia? ¿Verónica Abad? Esa podría ser una consecuencia precisamente porque, por ejemplo, no se ha hecho el suficiente escrutinio público a propósito de que los medios de comunicación tampoco han observado con lupa a las dos candidaturas, con la misma vara a las dos candidaturas. Y volviendo en cambio a lo que pasó el viernes tarde, noche y el día sábado, si bien es cierto la conversación en las redes sociales
no estuvo muy fuerte sobre el tema específico Quaker asociado con Daniel Noboa, como tal, las dos cosas juntas, pero sí fue Quaker un tema de conversación. Entonces, y no necesariamente positivo, más bien mayoritariamente negativo, salvo el eslogan, que eso ya es otra historia. Entonces, cuando se hace una herramienta de este tipo, que tiene demasiado ruido, que le contamina la conversación en términos negativos y no esperanzadores, es como un riesgo tomado muy a la ligera y poco prudente. Ahora, hasta allí la lectura académica con distancia a partir de la observación de la conversación digital. Otra cosa será ver qué sucede ya hoy en las urnas, ¿no? Y de repente a las 10 sería un resultado el que se dictamine, pues ya la gente evaluará y luego estaremos los analistas para explicar qué fue lo que pasó. Muy bien, ahora en lo que tiene que ver ya a las acciones que deberá adoptar el próximo gobierno, tomando en cuenta que son muchas las expectativas de los ecuatorianos, especialmente en el tema de la inseguridad y también en el tema económico, la falta de empleo. ¿Cuáles considera usted que deben ser las acciones más urgentes del nuevo presidente de la República? A propósito de eso, justamente estaba dando una respuesta al New York Times minutos antes de entrar en esta entrevista y me preguntaban lo mismo, pero claro, más bien la línea va sobre qué tipo de país es el que va a enfrentar un futuro gobernante y me parece que hay al menos un Ecuador que resulta ser una bomba de tiempo para cualquiera de las dos administraciones. En el caso que llegue, por ejemplo, Daniel Noboa, ya lo dijo Santiago Basabe, uno de los primeros desafíos es colocar 400 puestos, ¿no? Y sabemos que allí los primeros que van a pedir, diremos que la suerte de esta atención, porque son los partidos políticos que le auspiciaron, y por último hasta les asiste el derecho, ¿no? Son el ex partido correísta que es, ¿cómo se llama ahora? Mover, me parece. Mover. Y el partido de la familia Moreno. O sea, vamos a tener allí en el gobierno de Daniel Noboa seguramente gente del correísmo anterior, diremos, ni siquiera de ese correísmo, ¿cómo se llamaría? Pues ahora, bueno, gente de Mover, que Alianza País, ex Alianza País, qué sé yo, y gente del morenismo, ¿no? Entonces ahí tendrán, porque van a pedir su cuota, seguro. Luego estará el grupo ADN también, y como no va a alcanzar a tener 400 nombres, a mí me parece que la decisión pragmática sería, en este escenario, llegar a acuerdos con su aliado ideológico, que en este caso es Guillermo Lasso, y es muy probable que muchos de los cargos que actualmente se encuentran en el poder no sean cambiados, para que pueda tener una continuidad, pero es que Daniel Noboa no tiene nombres. Entonces, ese es probablemente uno de los escenarios que se podrían venir a ver en los próximos días. Otro de los escenarios, en el caso de, por ejemplo, si es que fuese por el otro lado Luisa González, ella tendría no solamente que hacer una suerte de renovación del espacio, que claramente hay una diferencia ideológica entre uno y otro, entonces ahí sí habría que buscar una renovación, y como dijo Santiago Basabe, qué duda cabe, el correísmo tiene los nombres, porque es de las fuerzas políticas más importantes, tiene la militancia, tiene la gente. Entonces, una vez que se organicen, el pueblo ecuatoriano y la prensa va a estar sumamente atenta al cumplimiento de las obras propuestas, diremos, o de las promesas hechas en campaña, porque el momento que no lo hagan, inmediatamente estarán para hacer ese escrutinio como corresponde. Entonces, allí, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no podrá moverse, pero ni un poquito a la derecha ni a la izquierda, sino tratar de cumplir con urgencia, porque ellos sí van a tener un escrutinio fuerte y a su vez también pues tendrán la ventaja que no tiene Noboa, que es de contar con un cuerpo colegiado, una asamblea,
que de alguna manera les puede dar un poco más de soporte político, ¿no? Por el otro lado, en ambos gobiernos, tanto el gobierno de Noboa como el gobierno del correísmo de Luisa González, van a tener que enfrentar dos desafíos. El primero es el del fenómeno del niño, que es urgente, para el cual económicamente está muy comprometido el país. Por mucho que hagan la campaña Rosemena, que dice que está haciendo, es evidente que hay una contracción económica, la caja fiscal están en deudas y van a generar ellos el presupuesto con el cual el gobernante tendrá, el que gane o la que gane, tendrá que ejecutar el 2024. Entonces allí va a haber un gran compromiso. Y para el fenómeno del niño tendrán que echar mano de cuanto bolsillo se preste para poder atender la urgencia. Y el segundo desafío es cumplir con el mandato popular sobre el Yasuní, un desafío que Guillermo Lasso no ha querido enfrentar y que en ambos casos, ya sea Noboa o González, van a tener que dar una respuesta porque es ya en este minuto convertido en un mandato popular. Con un agravante, en el caso de Noboa, él ha dicho que va a hacer una consulta popular en los primeros 90 días, eso cuesta $20 millones, y una de las preguntas que es volver a los jurados ni siquiera tiene el consenso de los abogados que hoy la auspician, ¿no? Por el otro lado, Luisa González ha dicho que va a traer los 2.500 millones de la Reserva Internacional, para lo cual necesita el apoyo legislativo. Y ese va a ser probablemente su primer gran desafío, tratar de llegar a hacer los consensos, los acuerdos suficientes, de manera que muestre al menos una propuesta de gobierno distinta a lo que se le ha criticado tanto al correísmo, que pueda dar esta idea de unidad más allá del eslogan de campaña, a que sea una verdad, ¿no es cierto?, en el ejercicio ya público de la administración gubernamental, y quizás con esa línea pueda también tener una mejor gestión con la Asamblea, porque sabemos muy bien que si no hay gestión política, difícilmente se va a poder resolver tanto desafío económico como la deuda social, que para el 2024 cualquiera de las dos propuestas tendrá que enfrentar. Escuchándole a Caroline, obviamente contrasta muchísimo con lo que el presidente de la República dijo hoy en la inauguración del proceso electoral, que nos dejaba un país de prosperidad, de desarrollo económico, de crecimiento económico, ¿qué más? Democracia fortalecida, entre otros aspectos que mencionó, y claro, nos ponemos a pensar de qué país está hablando, porque no es el país que percibimos. Y también ahí lo que usted mencionaba sobre la consulta popular que propondría en Noboa, esto nos haría pensar de que no estaría dirigiéndose a ejecutar acciones, sino a estar en campaña electoral, lo cual distrae muchísimo de la toma de decisiones y de alguna forma se actúa, y esto no sé si es un reto también para los gobernantes, ¿no? De no siempre actuar en base a lo que las redes sociales o algunos sectores influyentes dicen, sino sobre la base y la necesidad del país. Bueno, el concepto de campaña permanente es un concepto que tiene ya sus décadas, y yo creo que el Ecuador al menos lo va a ver en este 2024 de manera patente, ¿no? De manera casi que literal. Y si es que se genera, por ejemplo, el caso de esta suerte de consulta popular, el primer desafío que va a tener el mandatario, si es que gana Noboa, sería que le aprueben las instancias democráticas, ¿no? Y aquí no es tan fácil, ¿no? Así que ahí como que va a ser como un primer escollo y a superarlo, obviamente, ¿no? Y luego, obviamente, $20 millones más o menos nos cuesta una consulta, y eso tendríamos que sacar de unas arcas que ya están bastante escuálidas. La siguiente sería el caso de su promesa ha sido el fortalecimiento del empleo a partir del apoyo al sector productivo. El tema es que, claro, bajo este escenario, el apoyo al sector productivo puede tomar más allá de esos 90 días o 6 meses, que sería como el máximo margen que tendría Noboa para trabajar, porque como él ya lo ha dicho, él va a plantear su reelección para el 2025, así por ejemplo tituló uno de los medios digitales capitalinos.
pues evidentemente pero Caroline, hay un tema de volver a institucionalizar el país también, porque si algo se ha deteriorado es también el servicio público. ¿Cómo hacerlo? Que de alguna forma ha sido algo que también ha propuesto Luisa González, ¿no? ¿Cómo hacerlo sin generar la inconformidad también que puede generar en algunos sectores? Ya yo quisiera tener esa respuesta. Mis limitados conocimientos se reducen a la comunicación política en donde hice mis estudios. Yo, por ejemplo, en este momento recuerdo a uno de mis colegas cuencanos a quien aprecio mucho, Cristian Castillo, quien recientemente se doctoró precisamente en esta línea de la administración pública. Y él conversaba dentro de su experiencia que muchas de las veces se ha satanizado el tema del rol del funcionario, del sector público como un gran gastador de la plata de todos y todas. Y cuando pensamos así, lo que hacemos es reducir esos servicios a la instancia en la que en este momento nos encontramos. Entonces, evidentemente, cualquier línea de institucionalidad pasa también por una línea de inversión, pasa también por una línea de respeto al rol, al trabajo, a la carrera de funcionario, ¿no? Y todas esas líneas fueron absolutamente arrasadas en estos 6 años. Cualquiera que trabajó durante los 10 años de la Revolución Ciudadana era más malo que el diablo, ¿no? Entonces, y cualquier rol asociado con su función, con sus resultados, muy venido a menos. Entonces, hay que comenzar de entrada a cambiar ese tipo de discurso que es peyorativo respecto de quien está haciendo el servicio público como su vocación. Yo creo que ahí, por ejemplo, si logramos ya como sociedad cambiar esta línea, este clivaje de correísmo versus anticorreísmo, ya sería una gran muestra. La población ha dicho eso, y el 40% de la población está fuera de ese clivaje. Falta que la clase política entienda eso. Muy bien, bueno, tenemos entendido que tiene otro compromiso, otra entrevista, ¿no? Así que queremos agradecerle, doctora, por haber hecho este análisis respecto a las perspectivas del nuevo gobierno y de este proceso electoral que se está desarrollando este domingo 15 de octubre. Muchas gracias, doctora. A ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo.